El momento de una fuerza. El momento de una fuerza es un vector que es el producto vectorial de la fuerza por la distancia vista también como un vector. Ahora, ¿qué pasa dentro de lo que vamos a estudiar nosotros? El producto vectorial es un vector que es perpendicular al plano que determinan la fuerza y la distancia. Vamos a suponer que estos dos son los vectores fuerza y distancia. Y el producto vectorial de ellos dos es un vector que es perpendicular al plano. Si suponemos que la fuerza y la distancia están dentro de la pizarra, entonces el vector momento va a ser un vector saliente o entrante en la pizarra, o sea que va a ser perpendicular, va a ser para afuera o para adentro de la pared, digamos, fuera, para adentro de la pizarra. Ahora, como nosotros vamos a trabajar exclusivamente en un plano, todos los vectores momentos que vamos a producir, todos los vectores momentos que vamos a producir van a ser perpendiculares a ese plano. Y al ser perpendiculares al plano, todos van a tener la misma dirección. Por eso es que podemos obviar, dentro de nuestro estudio, podemos obviar esa idea de que el momento sea un vector. ¿Por qué? Porque cuando dos vectores tienen la misma dirección, se pueden sumar y restar de manera algebraica. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tenía un vector velocidad que era de 10 metros por segundo y otro vector velocidad en la misma dirección que era de 4 metros por segundo, nosotros decíamos que la suma o la velocidad final era de 14 metros por segundo. Se podía sumar de manera algebraica, o sea, sin darle mucha importancia a la dirección que tenía el vector. Lo mismo pasaba si tenían sentidos opuestos. Por ejemplo, si yo tengo una fuerza de 15 newton hacia la derecha y tengo una fuerza de 8 newton hacia la izquierda, entonces mi fuerza resultante era de 7 newton hacia la derecha. Se pueden restar porque tienen la misma dirección. Bueno, eso es lo que va a pasar también con el momento de una fuerza que nosotros vamos a estar considerando. ¿Por qué? Porque al tener todos la misma dirección, ¿qué dirección? Dirección perpendicular al plano que estamos considerando. Al tener todos la misma dirección, entonces se pueden sumar y restar algebraicamente como cualquier otro par de vectores que tienen la misma dirección. Por eso es que dentro de lo que vamos a estudiar nosotros, el momento de una fuerza no le vamos a ver precisamente como un vector, le vamos a ver como un número, como el módulo de ese vector, porque todos los vectores van a tener, todos los momentos producidos van a tener la misma dirección. Eso cambia y se complica la situación si es que el sistema que estamos estudiando ya no es en dos dimensiones. ¿Qué significa que no sean dos dimensiones? Que no esté dentro todo de un plano. Si hay fuerzas o momentos producidos que están fuera de ese plano, entonces los momentos van a tener direcciones distintas y vamos a tener que trabajarle como vectores para poder hacer sumas y restas de momentos. Bueno, entonces, concentrándonos en lo que nos interesa a nosotros. Entonces, nosotros vamos a verle al momento de una fuerza como una magnitud numérica, escalar por decir de alguna manera, porque no le vamos a dar importancia a su dirección, sí a su sentido, porque es importante qué sentido tiene, porque a partir del sentido podemos saber si sumar o si restar. El sentido sí vamos a tener en cuenta, pero no la dirección, porque todos van a tener la misma dirección. Entonces, para nosotros, el momento de una fuerza va a ser simplemente fuerza por distancia. Ahora vamos a entrar en el detalle de la fuerza y la distancia. Bueno, ¿qué es el momento o cuál es la importancia del momento de una fuerza? El momento de una fuerza es el concepto físico que es responsable de la intención de rotación de las cosas. Por ejemplo, si yo
Si yo tengo una barra que está apoyada en este punto, podemos apoyarla incluso en el medio, para que esté en equilibrio inicialmente. Si yo tengo una barra que está apoyada en ese punto, por su situación de que el peso coincide con el punto de apoyo, la barra se va a equilibrar. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y empujo con una fuerza o aplico una carga de este lado de la barra? En ese caso, la barra que no puede bajar porque está apoyada contra algo, ya sea una superficie o algo así, o un punto de apoyo, lo que va a producir esa fuerza es un giro de la barra. Va a hacer que la barra rote en un sentido. Esa acción es producida por el momento que produce esa fuerza. ¿Por qué? Porque si yo esa fuerza empiezo a empujar distancia, si yo mantengo la fuerza fija o si varío la fuerza, a medida que me aleje, aumenta la distancia, aumenta la distancia. Entonces, para llegar a un cierto momento, vamos a suponer que el momento que necesito para hacer girar esta barra es de, qué sé yo, 80 newton metro. La unidad de medida, ya que estoy en eso, la unidad de medida de la fuerza es newton metro porque la fuerza está en newton y la distancia está en metros. Pueden ser otras unidades que no correspondan al sistema internacional, pueden ser newton centímetro, puede ser kilogramo fuerza pulgada, muchas unidades de medida pueden tener para el momento. Es un producto entre una unidad de medida de fuerza y una unidad de medida de distancia. Básicamente es la multiplicación de las unidades en la que está la fuerza y la distancia para tener como unidad de medida del momento de la fuerza. Bueno, volviendo entonces, si yo necesito que esto sea 80, si mi distancia es 1, entonces mi fuerza tiene que ser 80. 1 por 80, 80, ¿verdad? Ahora, si mi distancia es 2, la fuerza ya puede ser 40. Si mi distancia es 4, la fuerza puede ser 20. O sea que a medida que la distancia aumenta, la fuerza va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el momento producido es el producto de esas dos magnitudes, de la fuerza y la distancia. Entonces, al aumentar uno, el otro puede disminuir, igual se produce el mismo momento. Eso podemos ver que se aplica en muchas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿por qué en la puerta la perilla está en el extremo opuesto a las bisagras? Las bisagras están acá y la perilla se pone en el extremo opuesto. Porque si yo pusiera la perilla de este lado o la manija de este lado y hago fuerza para abrir desde acá, me va a costar mucho más abrir la puerta. Voy a necesitar más fuerza para hacer girar esta puerta desde este punto que desde este extremo. Porque al aumentar la distancia que hay con respecto a mi punto de giro sería donde están las bisagras. Entonces, al aumentar la distancia que hay con respecto a mi punto de giro, facilita la fuerza o disminuye la fuerza para producir el mismo momento que yo necesitaba producir para hacer girar esta puerta. Otro lugar donde aplicamos ese concepto, si en algún momento ustedes eh, quieren destornillar algo o algo por el estilo, algo que está herrumbrado o cosas así y que cuesta mucho,
porque está muy duro para hacer girar, ¿verdad? Entonces, cuanto más, vamos a suponer que esta es el brazo de mi destornillador, cuanto más cerca de mi punto de giro yo estoy, más fuerza voy a necesitar para hacer girar. Entonces, ¿qué yo necesito? Yo necesito alejarme y me voy al extremo del brazo de mi destornillador y me va a resultar más fácil o voy a necesitar menos fuerza para hacer girar la tuerca o el tornillo. Otro caso donde se ve ese concepto es un caso muy cotidiano ahí para los que van al gimnasio. Cuando estamos viendo, cuando están usando la barra del banco plano y tienen que cargar los discos. Cuando hay un desequilibrio muy grande entre los discos, ¿qué se hace normalmente? Lo que se hace normalmente es, se acerca la carga de uno de los lados, se acerca al punto de apoyo. Vamos a suponer que los discos están acá, en el extremo. Entonces, para evitar que esto quiera girar al quitar los discos de un lado, lo que se hace es, se lleva toda la barra, se lleva hacia este lado, de manera que los discos queden pegados al punto de apoyo. ¿Por qué? Porque cuando están acá, si yo saco esta carga hace que se desequilibre el momento, ¿verdad? Se desequilibra todo, entonces tiende a caer o a girar de este lado. Porque el momento producido sería este. Va a ser su fuerza, que es el peso en este caso, el peso de los discos, por la distancia que hay a su punto de apoyo. En cambio, si yo traigo toda la barra hacia un costado, puedo sacar estos discos con más tranquilidad. ¿Por qué? Porque la carga que está acá está pegadita al punto de apoyo. Entonces produce menos momento. Obviamente la barra también tiene su peso y acá está produciendo otro momento, por eso se puede equilibrar igualmente. Pero esa es la idea de por qué cuando está en este extremo sí tiende a rotar y cuando se acercan los discos al punto de apoyo, ya la barra puede mantener el equilibrio. Porque al acercar al punto de apoyo se disminuye el momento y al disminuir el momento se puede mantener el equilibrio de la barra sin tener cargas de este lado. Como ven entonces, el momento es una magnitud que mide la facilidad o la intensidad con la que un cuerpo va a querer producir una rotación, ¿verdad? De ahí viene el segundo criterio que tenemos para el equilibrio. Porque un cuerpo puede estar en equilibrio de rotación y no de traslación y viceversa. Yo puedo tener una barra apoyada en el medio mismo y aplico una fuerza de este lado y otra fuerza igual, pero de este lado. Cuando yo hago el análisis de esta barra, yo puedo creer que la barra va a estar en equilibrio de traslación. Porque si las fuerzas son iguales, se van a anular entre ellas. Voy a estar produciendo un sistema donde la sumatoria de fuerzas es cero. Ahora, ¿qué pasa? Esta barra así dispuesta es imposible que esté en equilibrio de rotación. ¿Por qué? Porque yo al empujar esta barra, no tengo nada largo lastimosamente acá, pero si yo esta barra empujo de este lado y del otro lado empujo pero hacia arriba, es imposible evitar que esto gire. Sí o sí va a girar en el sentido antihorario, va a girar de esta manera. Entonces, un cuerpo puede estar en equilibrio de traslación, pero no en equilibrio de rotación. Y, como les dije, también puede darse que esté en equilibrio de rotación y no de traslación. Pero bueno, entonces,
para que un cuerpo realmente esté en equilibrio, necesita cumplirse ambos equilibrios, tanto el de traslación como el de rotación. Por eso es que viene la segunda condición de equilibrio, que es el equilibrio de rotación. Y el equilibrio de rotación dice que la sumatoria, la suma de todos los momentos, tiene que ser igual a cero. Todos los momentos producidos en el sistema tienen que sumar cero para que el cuerpo no rote. Esa básicamente es la idea. Y así como nosotros vimos que las fuerzas se pueden descomponer para facilitar sus momentos, para facilitar su suma, la suma de los momentos, para la suma de los momentos también se pueden descomponer las fuerzas, pero en ese caso las fuerzas se descomponen para facilitar el cálculo de la distancia. El momento, el momento se calcula a partir de un punto de aplicación, o sea que yo tengo la sumatoria de momentos respecto a un punto A. Entonces, con respecto a ese punto A, yo calculo el momento de una fuerza. Y esa es mi fuerza. Lo que yo necesito es multiplicar el valor de la fuerza por la distancia que tiene la línea de acción, que es la línea de acción, la línea sobre la que está la fuerza. La distancia que tiene la línea de acción, ¿verdad? Con respecto a el punto. Esa distancia es un concepto geométrico, es la distancia de un punto a una recta, que es la línea de acción. Y la distancia de un punto a una recta siempre tiene que ser perpendicular. Entonces, esta es la distancia que hay entre la fuerza y el punto. Ahora, hay formas de hacer un poco más sencillo esto. No siempre tengo que pensar en la fuerza, en la distancia perpendicular. Por ejemplo, si yo conozco la distancia que hay desde el punto A, que es donde estoy haciendo momento, y el punto donde la fuerza está aplicada, el punto B, entonces yo puedo calcular lo que sería puedo calcular el momento a partir del producto de fuerza, o sea, pero no estoy trabajando como editor, pero fuerza por la distancia AB, que es esa distancia que hay con respecto al punto donde estoy calculando momento y el punto de aplicación de la fuerza. Este vector está mal, tiene que estar en ese sentido. Perdón. Este ángulo es el ángulo que forma la fuerza con esa distancia. El ángulo que forma la fuerza con esa distancia. Entonces, yo puedo hacer F, que es el módulo de la fuerza, por la distancia AB, les vuelvo a repetir, la distancia AB es desde el punto de aplicación de la fuerza al punto donde estoy calculando el momento, por seno del ángulo que forman esos dos vectores, que serían, o esas dos longitudes, que serían la fuerza y esa distancia que hay entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto del momento. Fíjense que esto que está acá, es justamente D. Si nosotros trabajamos dentro del triángulo rectángulo que se nos forma acá, nosotros tenemos que esto es el cateto opuesto a alfa. D es el cateto opuesto a alfa, donde la hipotenusa es AB. Entonces, cateto opuesto es hipotenusa por seno del ángulo. Hipotenusa por seno del ángulo. Y esto es D. Así que esto termina siendo otra vez lo que estaba dentro de nuestra idea de momento, que era fuerza por distancia. ¿Qué pasa si yo no quiero calcular la distancia de esa manera? No hay problema. Yo tengo ese ángulo alfa.
¿qué puedo hacer? Yo puedo descomponer mi fuerza F, puedo descomponer en una componente que sea perpendicular a la distancia y en otra componente que sea paralela a la distancia. Tengo mis componentes. Esta componente que es perpendicular a B, ¿verdad? Es esta, que está acá, que es la opuesta a alfa. Entonces voy a tener F seno de alfa. Esta es la componente que es perpendicular a AB. Esta otra es la componente que es adyacente. Es F por coseno de alfa. Bueno, entonces, ¿cómo se calcularía el momento si es que descompongo la fuerza? Cuando descomponemos la fuerza, el momento es la suma de los momentos producidos por ambas fuerzas. O sea que sería, el momento va a ser la suma del momento producido por la componente, vamos a decir que esta es la componente I, por el momento producido por la componente I más el momento producido por la componente X. Ahora, ¿cuál es el momento producido por esta componente I? Va a ser F seno de alfa, o sea, el valor de la fuerza, por la distancia. La distancia que hay desde el punto A esa fuerza es justamente AB, porque esa fuerza ya es perpendicular a AB. Entonces, al ser perpendicular, la distancia coincide con esa longitud. Quiere decir que esto es AB. El momento producido por la otra componente. Le sumamos ahí el momento producido por la otra componente. La fuerza o el valor de esa componente va a ser F coseno de alfa. ¿Y cuál es la distancia? La distancia en ese caso, la fuerza o la componente que estamos trabajando pasa por el punto A. Y al pasar por el punto A no hay distancia, es como tener un punto y una recta. La distancia es esta. Pero ¿qué pasa si la recta está acá? La distancia pasa a ser esta. ¿Y qué pasa si la recta está acá? Ya no hay distancia. Quiere decir que mi distancia es 0. O sea que acá yo multiplico por 0 mi distancia. Y esto se convierte en 0, porque cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Y fíjense cómo el momento termina siendo igual a lo que ya teníamos, solamente que están multiplicados en otro orden. Es F por AB por seno de alfa. F seno de alfa por AB. Termina siendo igual. Así que ustedes pueden descomponer la fuerza. Si les resulta más fácil, pueden descomponer la fuerza para que las distancias sean más fáciles de calcular, o pueden descomponer o calcular la distancia, ¿verdad? Del punto a la fuerza sin descomponer la fuerza. Igual, si se aplican bien los conceptos, se llega al mismo resultado. Un último detalle. Les había dicho que es importante el sentido del momento, porque eso establece si sumamos o restamos. El sentido, ¿cómo vamos a establecer el sentido de un momento? Una forma que a mí me resulta muy práctica es el sentido si sigue la regla de la mano derecha, que pueden hacerlo y van a encontrar videos en YouTube sobre cómo aplicar la regla de la mano derecha con mucha facilidad. Yo no uso tanto porque me resulta, no sé, tedioso hacerlo, ¿verdad? Pero lo que yo les voy a mostrar es prácticamente igual, ¿verdad? Para yo establecer el sentido de una fuerza o el sentido que produce el momento, voy a quitar esto de acá para poder usar a modo comparativo varias fuerzas. Fuerza 1, este es el punto con respecto al cual voy a hacer momento. La fuerza 2, la fuerza 3. Vamos a ver qué signo produce cada uno de estos momentos. Lo que yo hago para analizar qué sentido va a tener el momento producido por una cierta fuerza es ver qué giro estaría produciendo la fuerza. Para saber qué giro va a producir la fuerza, lo que hago es, con la punta de mi lápiz,
apuntando a la flecha del vector fuerza, giro hacia el punto por el camino más corto. Si el giro es antihorario, tiene un signo que normalmente se considera positivo. Y si el giro es horario, tiene otro signo que normalmente se considera negativo. Pueden intercambiar los signos, pueden intercambiar, no hay problema, porque al final la sumatoria tiene que ser 0. O sea, es como multiplicar una ecuación todo por menos 1. Pero tienen que tener bien en claro su sentido para que los signos coincidan. Porque si a alguno yo le pongo antihorario positivo y después horario le pongo positivo también, ya pierde totalmente el sentido mi criterio, ¿verdad? Entonces, pongo mi lápiz con la punta del lápiz dirigido hacia la flecha del vector fuerza. Y giro por el camino más corto hasta el punto donde estoy aplicando momento. Fíjense, este giro es ahí y ya llego al punto. En cambio, si giro de este lado, tengo que prácticamente hacer toda una vuelta para llegar. Ese es el camino más largo. Entonces, girando de este lado es sentido antihorario, contra las manecillas del reloj. Entonces, en este caso, su momento producido es positivo. Esto, me pongo con la punta del lápiz hacia la flecha, hacia la punta de la flecha, y giro por el camino más corto. Girando acá, ya llego al punto. Girando acá, recorro mucho más. Quiere decir que mi giro es horario, igual a las manecillas del reloj. Y giro horario es negativo. Por último, esta fuerza, giro así, hasta llegar al punto. Otra vez es un giro horario. Quiere decir entonces que es negativo. Y de esa manera yo voy a poder establecer los signos que tienen los momentos. Y a partir de los signos que tengan los momentos, yo voy a poder saber si sumo o resto esos momentos. ¿En qué se basa esa suma o resta de los momentos? En la intención de giro que tiene cada fuerza. Y les había hablado inicialmente que los momentos eran vectores que eran perpendiculares al plano de donde están nuestras fuerzas y nuestra distancia. ¿Por qué a veces se restan y a veces se suman? Porque les dije que hay vectores que son para afuera del pizarrón y otros vectores que son para adentro del pizarrón. Y ese vector que es para afuera tiene un signo y el que es para adentro tiene el signo opuesto. Por eso hay veces que los momentos se suman y hay veces que se restan los momentos según hacia dónde está dirigido el vector momento. Pero como les dije, nosotros no le tratamos al vector como un momento porque no es necesario. Es una complicación que más adelante recién van a necesitar enfrentar. Entonces, sí lo que tenemos que tener bien en claro es que pueden tener signos distintos y cómo establecer sus signos. Este es un método práctico. Ya les dije, el método de la regla de la mano derecha, también pueden investigar en YouTube y si les resulta más fácil o cualquier otro método, siempre y cuando les permita llegar correctamente a los signos, es totalmente válido. Bueno, espero que hayan entendido todo.